sentencias del Constitucional, de anteriores constitucionales, con una composición distinta, muy diferentes de las que ahora acaba de aplicar el Constitucional para el nuevo estatuto. Por tanto, hay un margen distinto del que ha interpretado este Constitucional, insistiendo por entender que ha hecho más bien un uso político, una interpretación política que no jurídica del contenido de nuestro estatuto. Por tanto, somos conscientes que no hemos hecho bien las cosas. Somos conscientes que hay un incremento del sentimiento, si me permite, incluso independentista en muchos casos, de cabreo, es la versión que utilicé antes, de desafección respecto a las instituciones españolas, de maltrato. Somos conscientes que eso es así, y les gustará o no les gustará, pero yo creo que España debería entender que ese no es solo un problema catalán, es un problema para el conjunto español. Y mientras no entienda que ese solo no es un problema catalán, es un problema para el conjunto de España, no lo vamos a resolver. A partir de esa constatación, nosotros somos conscientes que tenemos muchas cosas que aportar y no vamos a renunciar a aportarlas. Otra cosa distinta es que Convergencia y Unió, como formación política, se implique de lleno en la política española, pues con una presencia en la gobernabilidad. Es evidente que para hacer eso requeriríamos lo que antes estaba comentando, un objetivo político concreto, como sería ese pacto fiscal, con las circunstancias que antes maticé en relación a Cataluña respecto al País Vasco y Navarra. Y por otro, los dos más importantes partidos de España viven con ustedes una relación, digamos, herida, está muy envenenada o herida, digamos. La relación con el Partido Socialista por unas cosas, la relación con el Partido Popular por otras. Son, digamos, curables esas heridas, o hay grietas de bastante profundidad con ambas formaciones? Nosotros lo que lamentamos es que se nos utilice a menudo, ¿no? Y la historia de la democracia reciente española da muestra de ello, ¿no? Es decir, nosotros cuando hemos pactado con el Partido Socialista 93-96, última etapa de Felipe González, que creo que hicimos un gran servicio a España, pues el Partido Popular se nos echó encima del Partido Socialista, ¿no? Después pactamos con el Partido Popular, entonces fue el Partido Socialista al revés, es decir, siempre que Convergencia y Unió participa, todavía no lo ha hecho de manera directa, pero indirecta en la gobernabilidad de España, siempre el partido de la oposición ha utilizado esa ayuda, a pesar de que años más tarde ese propio partido que criticaba la presencia de Convergencia y Unió, la ayuda, la contraprestación a la política española, después la hacía suya y la utilizaba en sí mismo, ¿no? Por lo tanto, nos duele muchísimo que se utilice a Cataluña, que se utilice la aportación de Convergencia y Unió a la política española para el combate interno entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El estatuto de la utilización por parte del PP del Estatuto de Autonomía de Cataluña no fue otra cosa que utilizarlo contra el Partido Socialista Obrero Español. El estatuto se vendió en toda España por parte del PP como algo para intentar erosionar lo más posible al gobierno de Rodríguez Zapatero. Y eso nos duele, porque después puede ser que el Partido Popular nos necesite y entonces pues ya lo hemos visto en el pasado. Han caído muros más elevados y más fuertes de los actuales y se habló catalán en intimidad y se llegaron a acuerdos con nosotros. Y eso es lo que creo que una vez por todas los partidos políticos de ámbito estatal, los dos a que usted se refiere, deberían entonar un mea culpa y reconocer que Convergencia y Unió ha hecho y sigue haciendo siempre que puede una gran aportación, a veces con mucho más sentido de Estado que el sentido de Estado que tienen los partidos que son de ámbito estatal, y que por tanto no nos merecemos ese trato cuando se trata de utilizarlo para pegarle al partido opositor como consecuencia de nuestro apoyo a ese mismo partido. De los muchos años que estuvo gobernando Cataluña Convergencia y Unió, en la época de Jordi Pujol, ¿qué hemos de decir que hemos de esperar que se repita, porque fue bueno, y qué hemos de esperar que no se repita, porque ustedes lo han analizado y han descubierto que no fue bueno? Bueno, vamos a esperar que se repita, estoy convencido que se va a repetir, es lo que le decía antes, ¿no? La seriedad de ese gobierno, los planteamientos, el no hacer declaraciones innecesarias que pongan en evidencia o que provoquen una relación negativa entre Cataluña y el conjunto español, cosa que ha sucedido en estos últimos años y a menudo desgraciadamente por parte de integrantes del partido o de los partidos, mejor dicho, que gobernaban Cataluña. Entonces hay que esperar un gobierno mucho más serio, mucho más consciente de lo que significa en ese sentido la responsabilidad de gobierno. Pero al mismo tiempo hay que esperar un gobierno que ha vivido en su propia piel las consecuencias del debate estatutario y de una sentencia y del comportamiento de los políticos y de los partidos, y no simplemente políticos y partidos, sino una parte importante de los medios de comunicación y de la intelectualidad española respecto a las pretensiones de Cataluña. Y de lo que hicieron en aquellos años, ¿hay alguna cosa que creen que tal vez hubiera sido o sería mejor no repetir? ¿Algún tipo de actitud
posición, seguro política, que línea. Habrá cosas que corregir, ¿no? Yo antes remarqué al principio de la entrevista la palabra humildad. Eso tiene que estar muy presente en la actuación y lo va a estar del gobierno de Convergencia y Unió. No digo con eso que antes no fuesen los gobiernos de Jordi Pujol gobiernos con una clara conciencia de humildad, pero es algo que hemos aprendido. 7 años en la oposición curte mucho, 7 años en la oposición te forman mucho. Por tanto, hemos aprendido mucho durante estos 7 años y espero que ese aprendizaje revierta positivamente en la futura acción de gobierno. Y usted, señor Durán, porque en ocasiones aparece como la estrella refulgente, en otras ocasiones como el jarrón chino que no se sabe cómo acomodar, por otra parte como el hombre permanentemente llamado a importantes acciones, finalmente un hombre que se acomoda como un comodín cerrando muy bien todas las filas del equipo. No sé si le incomoda esta especie de imprecisión que permanentemente le acompaña, al tiempo que le acompaña un gran peso, una gran esperanza que finalmente se queda ahí como en tierra de nadie. No, yo me siento muy satisfecho, sinceramente, de las responsabilidades y del rol político que tengo, ¿no? A nivel de política catalana es cierto que en su día, cuando se trataba de suceder a Jordi Pujol, yo levanté el dedo diciendo me siento capaz, evidentemente no lo puedo hacer solo en nombre de Unió, necesito que Convergencia y Unió esté de acuerdo, Convergencia no estuvo de acuerdo, se eligió a Artur Mas y a partir de aquí yo me acomodé perfectamente a la situación y yo soy un apoyo incondicional de Artur Mas, que es mi candidato a la presidencia de la Generalitat. En la política española, sinceramente, yo creo que el grupo parlamentario de Convergencia y Unió juega un papel muy activo, a pesar de la singularidad política, en el sentido de que el Partido Socialista tiene alternativas distintas a Convergencia y Unió y que no simplemente con el apoyo de Convergencia y Unió puede encontrar los votos necesarios para gobernar, pero creo que estamos marcando un estilo y una manera de hacer las cosas. Creo que en política económica las intervenciones que yo hago en nombre de Convergencia y Unió marcan la pauta de la crítica al gobierno, pero al mismo tiempo de una alternativa económica a lo que está haciendo el gobierno, y de todo ello me siento orgulloso. No aspiro a más, sinceramente, quizás el estereotipo del político sea algo distinto del que yo pueda representar. Yo aspiro a servir, soy un político vocacional, me siento bien con lo que hago y me da igual no ser el no sé qué, y no aspiro a ser el ministro permanente. Finalmente se queda. He dicho que no y me quedo en Madrid y he renunciado a tantas cosas que yo estoy, insisto, para servir y dispuesto a renunciar a lo que sea necesario. ¿Tiene recuperación posible el gobierno de Zapatero o está sencillamente condenado a seguir dando boqueadas hasta el fallecimiento político? Yo creo que es un gobierno que va a acabar la legislatura a trompicones. Yo creo que es un gobierno que no ha sido eficaz a la hora de gestionar la crisis económica. También es cierto que la oposición ha sido capaz de presentar una alternativa y es un gobierno que tiene frente a sí, pues como mucho un año vista, sino antes, un proceso electoral, y que hoy las perspectivas no son precisamente positivas para ese gobierno y que en función de cuál sea el candidato seguramente podrán acortar o no distancia respecto al Partido Popular, pero no creo que le quede mucho en ese sentido al gobierno. Ojalá que sí, yo me alegraría muchísimo de que este gobierno, el tiempo que le queda, aprovechase en profundidad, aunque eso sirviera no simplemente para el país, que es el principal objetivo, sino para el propio Partido Socialista, para incrementar su peso electoral. Necesitamos, lo que decía antes, reformas estructurales profundas. Sigue siendo un principal problema del sector financiero. Seguimos pendientes de la reforma de pensiones, de la del sector energético, de la reforma de la administración, de medidas concretas, singulares. Es que no hay ni una sola que refuercen la creación de empleo, directas, indirectas. Sí, claro, esta tarde aprobábamos un decreto sobre lo que es la liberalización, amortización de empresas. Eso es positivo, tiene un efecto positivo, pero no es una medida directa que origine que mañana la empresa pueda crear empleo. Yo le he hecho propuestas concretas al gobierno y hasta la fecha no he hecho caso a ninguna de ellas. Así que Mariano Rajoy será presumiblemente el nuevo presidente del gobierno de España. Vamos a ver, le falta mucho tiempo. Política, un mes es una eternidad y un año es algo que está muy lejos todavía, ¿no? Bueno, finalmente, a la hora que emitamos esta entrevista, el asunto de los controladores andará dando vueltas una vez más. Ustedes ya han expresado su intención de apoyar la prolongación del estado de alarma, dadas las circunstancias, ¿no? Sí, 3 cuestiones muy sencillas al respecto. Yo ya dije el jueves pasado en una intervención frente al presidente del Gobierno respecto al debate si el estado de alarma debía o no prorrogarse, si debía ya extinguirse o si debía simplemente cumplir el término o el plazo inicial,
que estábamos dispuestos a lo que el gobierno estimara conveniente, que había algo que había que primar por encima de cualquier otra circunstancia, y es el derecho del ciudadano a poder volar, el derecho del ciudadano a poder disfrutar sus vacaciones, a reunirse con su familia o a regresar a sus puestos de trabajo o de sus puestos de trabajo a su casa. Por tanto, si el gobierno estima, porque él tiene información y no nosotros, que hay que alargar ese estado de alarma, Convergencia y Unió le va a dar apoyo. Segunda consideración, creo que es oportuno hacerlo hasta el final de vacaciones de Navidad. A partir de ahí, lo que no puede el gobierno es pretender vivir en un estado de alarma permanente. Eso ni es una solución para el problema que subsiste, y por supuesto es algo positivo para España. La imagen exterior de un país en un estado de alarma permanente, cuando no se conoce a fondo lo que significa eso, no es positivo. Y en tercer lugar, creo que el gobierno debe retomar el diálogo con los controladores y los controladores con el gobierno. Y ambos deben someterse, en el supuesto de no llegar a un acuerdo pronto, deben someterse a un laudo, por tanto a una decisión arbitraria. No puede continuar este conflicto y el gobierno tiene que hacer cuantas medidas sean necesarias, entre ellas la del laudo, puede contratar otros controladores, tiene que resolver este problema y no puede vivir permanentemente en el estado de alarma. Bueno, pues muchas gracias. Después de los prolegómenos, la pregunta, ¿Español-Barcelona? Bueno, yo deseo y creo que el Barça va a ganar este partido. El Español está jugando muy bien, tiene un gran equipo de la cantera, pero el Barça maravilla, sinceramente. Yo creo que se ha visto en los últimos partidos, es que es una satisfacción, es una hemorragia para mí de satisfacción permanente verle jugar. Lo decían precisamente en Canal Plus el domingo en el partido, es decir, es que da la sensación de que se entrena en un cuarto de baño, no en una habitación, sino en un cuarto de baño, en un pequeño espacio, 4 jugadores hacen paredes, pam, 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 y goles. Maravilloso. Es una fantasía. Nos hubiera metido 5-0 a la Real, reconozco que es maravilloso. Y la Real jugó muy bien, sí, hizo un gran planteamiento y un gran partido. No se puede contra el Barça. Bueno, pero que conste que jugó muy bien, hizo un gran planteamiento. ¿Balón de oro para? Pues los 3 son muy buenos, pero quizás Xavi, que es el mayor, yo tengo mucho afecto a Iniesta, le conozco personalmente, no conozco personalmente a Messi, conozco a Xavi, pero quizás Xavi, yo creo que porque es un poco mayor, Iniesta y Messi yo creo que tendrán muchas más posibilidades de recibirlo, pero vamos a ver, yo no decido ni tengo nada que ver al respecto, los 3 lo merecen. Señor Durán, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias a ustedes.